Muy bien, alumnos, muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase que corresponde a la semana número 2, que corresponde a triángulos en el área de geometría. Observamos aquí el triángulo, que es aquel que está cortado por tres vértices, ¿verdad? Es la superficie que está limitada por tres segmentos que se cortan pues 2 a 2 en estos tres vértices. ¿Cuáles son los vértices? ABC. Todo lo que está dentro, la región interior, es la superficie del triángulo. Los lados que lo conforman, AB, BC y AC, que es la base. En él encontramos los ángulos internos, X, Y, Z, los ángulos externos, alfa, beta y tita. Entonces en alfa, el ángulo alfa, el ángulo exterior, y la región exterior relativa a la base, en este caso AC. Tenemos también la región exterior al lado AB y la región exterior relativa al lado BC. En él tenemos cuatro propiedades muy importantes, las que siempre usamos. ¿Cuáles son? La suma de los ángulos internos, en este caso de X, Y y Z, siempre nos va a dar 180 grados. La suma de los ángulos exteriores, como observamos aquí, alfa, beta y tita, pues nos van a dar 360 grados. Y la tercera sería pues el ángulo externo, como es aquí el valor de alfa. Vamos a pintarlo de amarillo. Tenemos aquí alfa, pues vendría a ser la suma de los ángulos internos no adyacentes a él, y por eso es que tenemos aquí alfa como X más Y. También podemos observar en beta por los ángulos internos no adyacentes a él, tenemos a Z y tenemos a X, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Me refiero a tita. Tita ya quedaría que sería Y mi Z, ¿no es cierto? Como tita está acá, aquí tenemos a tita, pues sería la suma de Z con Y. Muy bien, y por último tenemos que la suma de un ángulo interno más su ángulo adyacente externo pues suman 180 grados. Aquí lo tenemos, alfa y Z 180 grados, Y y beta 180 grados, y por último tita con X 180 grados, ya que son ángulos suplementarios. Clasificación de los triángulos. Bueno, se clasifican según sus lados y también según sus ángulos. En sus lados llamamos escaleno aquel triángulo cuyos lados son totalmente diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos aquí hacer un triángulo de esta manera, ¿verdad? Este lado va a ser totalmente diferente a los demás. Isósceles, siempre y cuando mantiene dos lados iguales. En este caso los dibujamos así y les ponemos pues un gusanito a un lado, otro gusanito al otro lado. Significa que estos dos lados son iguales, A y C. Y si esto ocurre, pues los ángulos también son iguales en el vértice A y en el vértice C. Por último, el equilátero, pues todos sus lados son iguales y sus ángulos son 60 grados, ¿no es cierto? Solo podemos dibujar de manera sencilla. En la construcción de triángulos nosotros vamos a darle que cada ángulo pues va a valer 60 grados gracias a esta propiedad
de ser un triángulo equilátero. Y los lados también son iguales, ¿correcto? En la clasificación según sus ángulos tenemos acutángulo, nos quiere decir que todos los ángulos son agudos. Eso es lo que me quiere decir, sus ángulos son agudos. Y claro, de ello está la correspondencia, ¿no es cierto? Tiene que ser menor de 90 grados. Rectángulo, en el rectángulo pues tiene un ángulo recto, y si tiene un ángulo recto pues aquí medirá 90 grados, ¿no es cierto? Y siempre se va a cumplir el famoso teorema de Pitágoras. Aquí tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pues que la hipotenusa, en este caso B, va a ser B al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. Eso es lo que nos indica Pitágoras, ¿no es cierto? A limpiar esta zona, solamente era para explicarles, cosa que ustedes ya son conocedores, ya saben de esto. Por último, obtusángulo es prácticamente el triángulo que tenemos arriba. Tiene solamente un ángulo que es obtuso, es mayor de 90 grados, en este caso lo ponen a tita. Y por ende, pues la hipotenusa, en este caso, disculpen que les diga hipotenusa, sino el lado mayor, que es la base, en este caso B, va a ser mayor a la suma de A cuadrado y C cuadrado. Sí, solamente recordar teoremas adicionales importantes y que por ahí nosotros le damos nombres para recordarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el primero nos está diciendo que la suma de dos ángulos externos va a ser igual al ángulo interno no adyacente a ellos, pero se le suma 180 grados. En el segundo nosotros mayormente lo conocemos como el boomerang, ¿no es cierto? El boomerang. ¿Qué ocurre en el boomerang? Bueno, pues que el ángulo externo a un cuadrilátero cóncavo, este es un cuadrilátero cóncavo, phi, bueno, sería la suma de los tres ángulos internos no adyacentes a él. En este caso tenemos alfa, beta y tita, sería su suma igual a phi. En la parte 3 mayormente lo conocemos, lo llamamos, aquí vamos a ponerlo así de esta manera, como el pescadito, ¿no es cierto? Ahí lo podemos citar ahí, como si fuera un pescadito. ¿Qué ocurre? Que los ángulos internos, los dos ángulos internos, la suma va a ser igual a la suma de los dos ángulos externos no adyacentes a ellos. Esto lo conocemos como el pescadito. Y así sucesivamente estamos observando teoremas adicionales. A este le conocemos como el bolsoncito. Nos dice que dos ángulos internos, la suma va a ser igual a los dos ángulos externos. Si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente el tercero con el cuarto cumplen, ¿no es cierto?, la igualdad. La suma de dos ángulos internos va a ser igual a la suma de dos ángulos externos no adyacentes a ellos. Y en las 5 y en las 6 tenemos una particularidad. Miren aquí, cuando existe un cuadrilátero que tenga dos ángulos rectos, pues el ángulo interno va a ser igual al único ángulo externo que salga del cuadrilátero, pero que no sea adyacente a los dos ángulos rectos, ¿sí? Y por último, pues aquí lo podemos proyectar como si fuese una bisectriz, también un logro para hacer esto, y podemos comprobar de esta manera, ¿no es cierto? En un triángulo rectángulo, aquí le vamos a poner omega y omega. Bueno, pues se forma aquí que alfa más omega es igual a 90 grados, ya que están en un triángulo rectángulo.
lo ponemos acá de igual manera y lo sumamos, ¿no es cierto? Podemos decir que se puede construir una bisectriz interna solamente para demostrarlo. Y tenemos aquí 2 alfa más 2 omega es igual a 180. Demostrado que phi más beta es igual a 180. Correcto, podemos trabajarlo de esa manera. Si hubiese alguna consulta, duda, pregunta, me la hacen por favor. Hola, ¿todo claro hasta aquí? Sí, profesor. Muy bien, avanzamos. Muy bien, seguimos. A esto mayormente le llamamos como el moño, también lo podemos llamar como la mariposa, le podemos llamar como la corbatita Michi. Bueno, yo suelo llamarlo como la corbatita. La corbatita o corbata, como quieran ahí. ¿Sí? ¿Y qué sucede aquí? Que dos ángulos internos van a ser igual a dos ángulos internos de diferente triángulo siempre y cuando compartan un ángulo en común. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Y sigo poniendo omega para solamente diferenciar que es el mismo ángulo que está opuesto por el vértice. La demostración sería sencilla aquí. Podríamos decir que alfa más tita más omega 180, omega más beta más tita 180, lo resto y estaría en contra de la demostración, ¿no es cierto? Algo sencillo lo podríamos hacer aquí. Alfa más tita más omega 180, phi más beta más omega 180. Establecemos aquí la operación de la diferencia. Se van los omegas, se van los 180, aquí quedaría 0. Y bueno, como es una diferencia, pues aquí quedaría alfa más tita y debajo quedaría menos phi menos beta. Entonces pasarían al primer miembro y se va a dar la igualdad, ¿verdad? En la número 8, P semiperímetro nos dicen. Y si se van a un punto en común, 3 líneas en un punto en común que se corten, estas líneas que salgan de cada vértice van a tener una magnitud, una medida. Pues ocurre que todo el semiperímetro, o sea, o llamado también perímetro, podemos poner aquí C, A y bueno, aquí B. Pues la suma de esto siempre va a ser mayor a la suma de estos segmentos que se están cortando en un punto interior en el triángulo. Y P pues sería el semiperímetro, la mitad del perímetro, en otras palabras va a ser menor que la suma de M más N más T menos el perímetro en sí. De igual manera sale un caso particular en un punto común, tenemos M y N, se trazan un punto interior L y T y se obtiene aquí esta relación de los lados con este punto interior. Muy bien, jóvenes, entonces miren aquí se va a cumplir que X es igual a la suma de tita más beta, la suma de estos dos, siempre y cuando sean bisectrices los que estén participando aquí. Entonces ponemos alfa, alfa, omega y omega, y X vendría a ser la suma de estos dos ángulos pero partidos en dos, ¿sí? De ahí viene esta fórmula, partidos en dos, ¿no es cierto? Ya que simplificados me van a dar un caso particular, tita más beta. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí también podría hacerse que estos sean de manera en bisectrices, ¿cierto? Ojo, podría. Listo, en la número 11 pues también propiedad directa. X vendría a ser dado la mitad del ángulo, en este caso también X es igual a 90 menos el doble de alfa sobre 2, ¿no es cierto? De esta manera que quedaría de esta forma.
¿sí? Bueno, aquí en realidad no tienen que tener alfa y alfa, puede ser aquí omega, 4 omega, y se va a cumplir. Por último, tenemos aquí que x, el caso general, sería el ángulo 2 alfa más 2 tita dividido entre 2. ¿Sí? Bueno, caso particular, por eso es que están aquí señalados, que es 2 alfa, 2 tita, sería de esta manera. Les aclaro porque aquí podría ser 30 grados y aquí 40 grados, ¿no es cierto? Directo la suma de ellos entre 2, encontraríamos x. A ver, pasemos a lo que son las líneas notables. En un triángulo, las líneas notables en un triángulo, veamos el incentro, el baricentro. El incentro pues está dado por bisectrices. Aquí miren, vamos a ponerle tita y acá también tita. Aquí vemos que está ocultado el número 2. 2 tita, 2 alfa, 2 beta. Pues trazamos las bisectrices y nos va a originar un punto I llamado incentro. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos a phi. Pues phi dice que va a ser 90 más tita, ¿sí? Entonces su fórmula general en realidad es phi es igual a 90 más el ángulo B dividido entre 2, ¿sí? Vamos a ponerlo al ángulo B de esta manera, de esta simbología, sobre 2, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acá nos están diciendo que es solamente un tita y vemos que el ángulo en B es 2 tita, por lo tanto sería su mitad. Mediana. ¿Qué es la mediana? Pues el segmento que se traza de un vértice y va al lado opuesto y genera o llega al punto medio. En B también pasaría y va al punto medio N, pasaría desde el vértice C y va a un punto medio P. Entonces aquí se genera el baricentro y el baricentro en realidad es el punto aquí, punto G, intersección de todas las tres medianas, y hace que el segmento que pasa por este punto, por ejemplo BN, BG sería el doble de GN. Entonces aquí aclarar, BG vendría a ser el doble de GN y así sucesivamente con las demás, ¿no es cierto? Por ejemplo AG es el doble de GN. Y por último, CG sería el doble de GP. ¿Listo? Entonces, el punto de intersección de bisectrices, incentro, el punto de intersección de medianas, baricentro. Otros puntos o líneas notables. En este caso, la línea notable que vamos a ver en este triángulo se llama altura. ¿Qué es la altura? Parte de un vértice y forma un ángulo de 90 grados. Parte de un vértice y forma de 90 grados. ¿A dónde cae? No necesariamente tiene que caer en el punto medio como lo hacía la mediana. Puede caer en cualquier sitio. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo prolongado, alargado así, yo puedo encontrar mi altura, trazarla y como se darán cuenta, pues la altura no necesariamente cae en el punto medio. A eso quiere decir. Y pues el punto generado, este punto de aquí, vamos a llamar punto O, se llama ortocentro. Y aquí tenemos un cuadrilátero formado, miren, ¿sí? Se forma un cuadrilátero y ya hemos visto esta propiedad, ya la hemos pasado. Cuando existe un cuadrilátero y tiene dos ángulos opuestos, en este caso que son rectos, pues el ángulo interno con el ángulo externo van a ser iguales, ¿verdad? Eso ya lo pasamos ya.
Cuando hablamos de una mediatriz, pues aquí el punto de intersección O va a ser llamado circuncentro. ¿Qué quiere decir? La mediatriz parte del punto medio de cualquier lado del triángulo, haciendo una perpendicular entre el lado y ella misma. ¿Sí? Es por eso que aquí vemos 3 puntitos. Quiere decir que aquí es el punto medio. Pero en la mediatriz no necesariamente tiene que llegar al vértice. Solamente parte del punto medio. Por ejemplo, si tengo un triángulo de esta manera y quiero yo ubicar la mediatriz, pues haría esto, ¿no es cierto? Ahí, de tal manera que formo mi triángulo rectángulo en uno de estos lados, ¿verdad? Y como les dije, no necesariamente tiene que pasar por el vértice. A esto se le llama mediatriz. ¿Correcto? ¿Qué particularidad tiene la mediatriz? Acá lo tenemos. Forma el circuncentro que equidista de los 3 vértices del triángulo, en este caso ABC, y hace que estos segmentos sean iguales, ya que como se está dando que forma parte de una circunferencia, de ahí viene el nombre circuncentro, entonces hace que estos 3 prácticamente sean como el radio de la circunferencia, ¿sí? Y tenemos que tener cuenta de ello. Otra cosa que debemos tener, dice, la medida del ángulo OAC o en AOC, este ángulo nos dice que es el doble de ABC, el que está acá. Bueno, y en el tema de circunferencia, a este le llamamos ángulo inscrito, ¿verdad? Si nosotros le ponemos aquí alfa, toda esta longitud de arco va a ser el doble, 2 veces alfa, y va a llegar hasta acá. Pero como hemos dicho que el circuncentro prácticamente es el centro de esta circunferencia, pues toda esta abertura va a ser justamente el doble, a ver, no se puede escribir, el doble de alfa, ¿sí? Les indico esto porque en algún momento, en algunos ejercicios vamos a trabajarlo de esta manera, para la formalización de triángulos equiláteros, ¿sí? ¿Qué pasaría si a alfa yo le doy el valor de 30 grados? Pues me indican que acá va a ser el doble. Si es el doble, pues sería 60 grados. Y si es 60 grados, esta parte de aquí valdría 60 grados. Y si estos dos lados son iguales, pues aquí ya al trazar esto, pues ya generaría un triángulo isósceles, ¿sí? Un triángulo isósceles. ¿Por qué, profesor? Porque me está diciendo que estos dos lados son iguales, por lo tanto aquí va a valer 60, acá también va a valer 60, ¿correcto? Pero como les dije, vamos a utilizar este circuncentro para trabajar y formar un triángulo equilátero. ¿Sí, jóvenes? ¿Preguntas, consultas, dudas hasta aquí? Hola. No, profe, todo claro. Muy bien, entonces continúo explicando un poquito más de esta teoría. La teoría sí es un poquito extensa, hay muchas cosas que recordar de triángulos, pero por aquí hemos generalizado algunas cositas que deben de entender. ¿Sí? Vamos a hacerlo más rápido por el tiempo.
En la quinta, Sevillana, pues es aquella línea que yo la puedo crear a mi conveniencia, ¿sí? Por eso dice aquí, Sevillana es una línea cualesquiera. Yo la creo aquí a mi conveniencia. Puedo de este triángulo decir, aquí que hago una sevillana de tal manera que este lado, gusanito le pongo con este lado, formo un triángulo isósceles. Entonces para eso me va a ayudar la sevillana, ¿sí? Necesariamente tiene que partir de un vértice. Vamos a ponerle aquí que sea el vértice E, y puedo, bueno, ya está E. Vamos entonces a darle, no sé, F entonces, o G aquí, que está fácil. Entonces podría partir y ubicar, hacer más sevianas, ¿no es cierto? Puedo decir por acá también, o aquí, o parto aquí y hago que sea rectángulo y me ayude en la situación, dependiendo de los ángulos que tenga para formarla, ¿sí? Muy bien, entonces entendida esta parte de la sevillana. ¿Cuántas sevillanas puedo hacer, profesor, en un triángulo? Todas las necesarias, todas las que yo pueda crear para desarrollar o encontrar la solución. Excentro, recuerden, el excentro, tenemos dos ángulos que prácticamente son bisectrices externas. Tenemos dos bisectrices externas y dentro del triángulo una bisectriz interna, ¿sí? Cuando encontremos entonces dos bisectrices externas y una interna, el punto, proyectamos esas bisectrices y el punto exterior de intersección de las tres se le llama excentro. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, nos están indicando que el doble del ángulo AEC, a ver, veamos aquí, lo tenemos, en este caso omega, el doble de omega es igual al ángulo ABC, que lo tenemos aquí en θ, ¿no es cierto? Otra cosa más nos indica que el ángulo BEC, todo esto sería 90 menos el ángulo que está acá, que es 2θ, ¿no es cierto? Dividido entre 2. Listo, avanzamos. Postulados, creo que ustedes ya los conocen, los postulados. Postulado, lado, ángulo, lado, 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 ángulo, lado, ángulo, y por aquí una particularidad, lado, lado, ángulo mayor. Casos especiales, observaciones que podemos encontrar, pues son los siguientes. Si yo tengo un lado igual, un ángulo recto y un lado de otra magnitud, pues esto si le hago un giro va a ser el mismo, o simplemente son congruentes. Son observaciones, casos particulares de los tres postulados anteriores, o por simple inspección lo podemos obtener, ¿no es cierto? Por simple inspección. Miren, aquí es como si fuera prácticamente, digamos así, para que me entiendan, si tenemos un triángulo que está de manera horizontal, lo ponemos de forma vertical, va a ser las mismas medidas, la congruencia. También se da que en un, como lo podrán observar aquí, es un cuadrado, ¿sí? Si está, hablemos así, si está parado en un solo puntito, en un solo vértice, pues el ángulo los triángulos imaginarios que se formen sosteniéndolo a él, pues va a ser el mismo. Estos triángulos van a ser congruentes. Base media se da siempre y cuando tengamos nuestra base del triángulo y los puntos medios sean paralelos, ¿sí? Paralelos. ¿Listos? En un triángulo cualesquiera, si tenemos los puntos medios, en este caso P y Q, y además que sea paralela a la base, pues podemos obtener lo siguiente, que la base en este caso, el segmento que une los puntos medios de los dos lados va a ser la mitad, ¿no es cierto? La mitad.
o en este caso el valor del punto del segmento de los puntos medios, pues la base tendría que ser el doble de ello, y aquí lo podemos esperar fácil, de manera fácil. Propiedad de la bisectriz: siempre que tengamos un ángulo podemos crear, vamos a hacerlo por aquí, y ahí lo limpio aquí nomás. Cuando tengamos un triángulo cualquiera, un ángulo por ejemplo de 50, yo puedo crear una bisectriz aquí. Un momento. Entonces, si es 50, yo puedo aquí establecer mi bisectriz de 25 grados y 25 grados, ¿verdad? Y generar aquí en las proyecciones triángulos rectángulos. Y si genero triángulos rectángulos, pues hago que estos lados sean iguales o congruentes, como nosotros estamos evidenciando aquí la congruencia, ¿no es cierto? Entonces este triángulo, podemos llamarle triángulo 1, va a ser igual al triángulo 2. Eso es lo que pasa en la propiedad de la bisectriz. Mediana, wow, esto sí es necesario saber. Mediana relativa. ¿Qué es la mediana relativa? Pues recordar un teorema importante de una, vamos a ponerlo aquí así, de esta manera, de una semicircunferencia. ¿Por qué digo que es una semicircunferencia? Porque esta mediana relativa hace que estos tres lados pues sean radios prácticamente. Sí, voy a ponerle radios simplemente para que me entiendan. El punto D vendría a ser el circuncentro, quiere decir el punto de origen de esta circunferencia, y este radio pues va a dar vuelta todita la semicircunferencia o la circunferencia en sí, porque esto sigue, ¿no es cierto? Como es una circunferencia, esto va a seguir. ¿Cuál es la propiedad de la semicircunferencia que ustedes deben de acordarse? Pues deben de acordarse que si yo trazo cualquier línea, cualquier punto de la circunferencia partiendo de un vértice, vamos a hacerlo por aquí, y vamos a darle más grosor porque prácticamente no vemos esto. Vamos a ponerlo de color verde y también le vamos a dar más grosor. Ahí ya, exagerando un poquito. ¿Sí? Entonces vamos a cortar y a pegar. Si yo uno este, ¿verdad? Miren, al vértice C, tal y como lo estoy haciendo ahí, siempre se va a formar un ángulo recto. Siempre. ¿Sí? Siempre. Y si se forma siempre un ángulo recto, además de eso, como se forma aquí un ángulo recto, y si yo jalo desde este vértice, llamémosle vértice ABDE, hacia el centro, pues nuevamente tenemos un radio. ¿Sí? Vamos a ponerle como gusanito aquí. Y se está originando esto, ¿sí? Queda claro entonces que siempre que nosotros pongamos líneas, o podemos poner desde C que salga hasta A, y desde A, desde C que salga hasta un punto cualquiera, y del punto cualquiera pues que llegue hacia el vértice A. No cambió, ahí está, ¿verdad? Y que de esto tan nuevo tracemos otra línea, pues va a pasar esto, ¿cierto? Vamos a trazar otra línea, está lento desde aquí hacia, y ustedes si se darán cuenta, pues nuevamente tenemos un triángulo rectángulo, y de ahí va a salir el radio, porque hemos dicho que eso es una circunferencia. Vamos a hacer el radio de color negro esta vez, desde aquí, ¿no es cierto?, hasta de
Nuevamente tenemos el radio. Entonces, esto es lo que nos dice la mediana relativa. ¿Sí? La mediana relativa a una hipotenusa. Listo, chicos. Criterios que nosotros tenemos que tener en la construcción de triángulos. Vamos a ver aquí. O trazos auxiliares, como lo podemos llamar. Vamos a citar algunos criterios. El primer criterio tiene que ver con el trazo de la Sevillana. Les dije que la Sevillana pues era un trazo cualesquiera que nosotros lo tomamos o lo hacemos a nuestra conveniencia. Y aquí es un ejemplo clásico en este primero, segundo y tercer caso de cómo hacer trazos con la Sevillana. Cuando tengamos dos tita y tita podemos hacer lo siguiente, crear un triángulo isósceles. Si yo creo un triángulo isósceles también por ángulo externo al triángulo, miren lo que pasa. Miren todo lo que pasa. Si esto vale 2 tita, no queda de otra que como es externo a este triángulo BCD, pues si ya tengo tita, pues ponerle el otro tita y de esta manera formo triángulos isósceles. En la sevillana exterior, si tengo yo 2 tita y tita, puedo hacer, miren hacia acá, crear un triángulo. Segundo criterio, completando un triángulo isósceles. Miren chicos, todo esto lo que podemos generar. Hay que recordar esta expresión que está aquí, tenerla presente. Si nosotros tenemos un triángulo isósceles, ya ahí, vaya. Entonces si tenemos un triángulo isósceles, miren, podemos crear la altura y esta altura, como lo dice acá, lo indica, a la vez va a ser mediana. ¿Por qué va a ser mediana? Porque llega al punto medio y hace que los dos segmentos que están en la, bueno, el segmento que es la base haga dos segmentos iguales. Bisectriz, porque como es isósceles, justamente va a crear dos ángulos iguales, lo va a partir el ángulo por la mitad. Mediatriz, porque del lado va a salir de forma perpendicular, ¿no es cierto?, hacia arriba, pero este es el único caso donde cae en un vértice, ¿sí? Entonces todo esto sucede en un triángulo isósceles. Tiene que ser, bueno, acá está, tiene que ser en un triángulo isósceles. Entonces cuando tengamos un triángulo así, veamos una bisectriz, nosotros podemos prolongarlos y hacer todo esto que está acá que hemos recordado. ¿Sí? ¿Y dónde está ese ejemplo? Pues lo tenemos aquí, ¿ve? Proyectamos, hacemos el triángulo isósceles, podemos poner la altura y BH, ¿verdad? En punto H va a ser la altura, BH va a ser la mediana, va a ser la mediatriz, va a ser la bisectriz, ¿sí? Entonces cada vez que veamos una bisectriz en un triángulo podemos llevarlo a un triángulo isósceles y hacer realidad todo esto, ¿no es cierto? Y aprovecho esto como para decirles que este punto D que ven aquí hacia una línea, o sea, hacemos un trazo de D hacia E, pues hace que este segmento AD sea también igual a DE, ¿sí? Aprovecho esta parte para indicarles, sean iguales, ¿ok? Entonces aquí nuevamente se forma un triángulo isósceles, hace que estos dos ángulos sean iguales y así sucesivamente. Podemos hacer maravillas con ello. ¿Qué más podemos hacer, profesor? Acá ve, trazar y poner 2 alfa, ¿no es cierto? Aprovechar este triángulo, es muy bonito este triángulo. O si no, proyectarlo y aquí también pues la suma de estos dos internos sería 2 alfa. Se pueden hacer maravillas en esto. Tercer criterio, el eje simetría. También podemos
crear muchas cosas con el eje de simetría. Miren, cuando veamos un ángulo de 30 grados, ayudémonos, aprovechémonos siempre a uno de ellos. Puede ser a B, puede ser a D, nuestro eje de simetría, de tal manera que construyamos, como lo observamos acá, podemos construir un triángulo de 60. Todo esto va a ser 60. Y si me dicen que estos dos lados, ya que es eje de simetría, significa que un lado que se va a reflejar, ¿no es cierto? Se va a reflejar. Estos dos lados pues van a ser iguales. Me obliga ya que estos dos ángulos sean iguales. Y como tengo 60, pues ya me hace que los dos restantes sean 60 y construyo un triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Hola. Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Y miren, como es bisectriz, lo podemos prolongar, sale altura y ya lo hemos visto en el criterio anterior. Hace que esté 30, 60 y todo lo demás, ¿no es cierto? Todo esto podemos hacer en un triángulo equilátero partiendo de un ángulo de 30 grados. Criterio de la bisectriz. Ya lo hemos visto anteriormente en los cuadriláteros, ¿verdad? Cuando se parte una bisectriz, recuerden que también la suma de estos tienen que ser 180 grados, no lo olviden. Y hace que los segmentos sean congruentes. ¿Quién? AB con AD, BC, vamos a ponerle doble línea, con DC. Hacen que haya una congruencia. Lo podemos utilizar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando tengamos el doble de un ángulo, podemos seguirlo proyectando y lo observamos acá. Podemos hacer aquí un triángulo isósceles y de tal manera que aquí se es 90 menos alfa, acá se va a repetir, ¿verdad? Lo observamos aquí. Listo. Como es 2 veces alfa y arriba alfa, podemos trazar una bisectriz y hacer que estos sean iguales, ¿no es cierto? Miren todo lo que se genera aquí. Lo observamos acá de esta manera, ¿no es cierto? Podemos seguir aquí, partimos, hacemos un ángulo recto y todo lo demás. Avanzamos, cuestión de tiempo. Quinto. En el quinto, un momento. Criterio de las congruencias. Siempre es bueno si tenemos a lados. Miren, cuando nos indican que son lados iguales y tenemos un ángulo, podemos nosotros hacer la congruencia, ¿no es cierto? En este caso, tengamos el ángulo alfa, el ángulo tita. ¿Cómo llegamos a deducir que esto es alfa más tita? Lo observamos acá. Se sugiere trazar desde D, aquí, trazar desde D hacia un punto cualquiera del lado BC. En este caso se ha trazado y se ha puesto el punto E. Este trazo me permite que este ángulo, este triángulo de acá sea congruente. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, le doy que sea un triángulo isósceles. Se le pone aquí la línea que sea un triángulo isósceles. Y si es isósceles, pues estos dos lados son iguales. Congruencia sería entonces lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, criterio ala y listo. Obtenemos la congruencia, ¿no es cierto? De esa manera. En el caso 2, de igual manera, partiendo que ahora desde A se puede trazar hacia el punto E, ¿no es cierto? Desde A se traza el punto E y vamos a darle la forma nada más.
avanzando. Ángulo simétrico. Aquí miren, en el caso 1 se van a dar 3 líneas iguales. Nos están diciendo de que esto ya es isósceles. Tenemos acá un ángulo que tenga 2 θ, como es isósceles, se va a pasar al otro lado, correcto. ¿Qué más podemos hacer? Dice, prolongamos en AC hasta un punto D todo esto, de tal manera que al trazar BD, dice, según el vértice con el punto D externo, el ángulo se forma aquí, es 2 veces alfa, se hace que sea isósceles y podemos denotar lo siguiente. Recuerden que la suma de los ángulos internos tiene que ser 180, ¿verdad? Al tener solamente 2 alfa, bueno, pues creo 90 más 90, 180, y como es 2 alfa, le restamos. Menos alfa, menos alfa. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos están diciendo que desde C hasta D y BD, estos son iguales. Caso 2, a esto se le llama como el cóncavo. Vamos a hacer aquí cuadrilátero cóncavo, se le llama esto. Que algún momento lo vamos a denotar. Bueno, esto está mejor explicado en el criterio número 7. Nomás visualícenlo, por favor. Llevamos 40 minutos, 46 nos pasamos. ¿Sí? Tenemos que recordar esto. Cada vez que nosotros encontremos en un ángulo A, que es el doble del ángulo C, en las puntitas de un boomerang, porque veámoslo de esa manera, el ángulo interno al frente de ellos va a estar dado como 120 menos 2 θ. ¿Dónde lo evidenciamos mejor? En esta construcción, aquí en esta construcción. ¿Qué hacemos? Hacemos un triángulo aquí, unos trazos para hacer un triángulo DPC, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí. Hacemos que estos dos lados prácticamente se crea una bisectriz, haciendo una altura. Como estos dos lados son iguales, pues es un triángulo isósceles. Y aquí vemos, ¿no es cierto? 2 θ, podemos hacer 90 menos θ, acá también sería 90 menos θ, correcto. Y generar, miren, como aquí vendría la misma medida K, 2K, pues estamos ante un triángulo de 60 con 90 grados. Aquí vería 60. Y es aquí donde sale, miren, aquí en esta parte. Como esta parte vale 30, más 90, 120, menos θ, y encontramos todo este ángulo B, Aquí terminamos parte de la teoría. En realidad es un tema muy amplio. Y vamos a la resolución de los ejercicios.